Bueno, buenos días. ¿Estamos todos aquí? Los que no están aquí, por favor, levanten la mano. Bien. Me alegro que podemos disfrutar otro día juntos y hemos disfrutado ya tiempo de alabanza y recordando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hoy tengo el privilegio, y el micro está más o menos bien, de conseguir con este de Juan. Lo que estoy haciendo, un pequeño repaso del Evangelio de Juan. Y hoy nos toca en capítulo 5, de 25 a 30. Pero primero quería dar gracias especialmente a mi esposo que siempre me ayuda en preparar estas cosas. Mi español no es perfecto, como todos sabéis, y ella ayuda mucho en eso. Y también para los que le conocen, escribe en Caminamos Juntos y es muy bueno en organizar las ideas. Recomiendo que todos sigan leyendo en Caminamos Juntos, que siga en la internet. Está disponible a todos. Bueno, hoy nos toca unos temas muy interesantes que vamos a hablar de vida, muerte, de resurrección, vida y condenación. Y vamos a leer este pasaje sobre estos temas claves y meditarlos. ¿Qué es más importante? Ahora, seguimos con la lectura. Juan 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y las que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas las que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Volvemos al principio, y he puesto como título este primer diapositivo, el Evangelio resumido. Porque en este versículo se puede, con pocas palabras, ver todo el Evangelio. Y es la esencia de las enseñanzas evangélicas. El principio empieza con desierto, 2 veces. Y como recordáis, otra vez hemos hablado de esto. La palabra utilizada en griego es amén. Y esta palabra significa algo firme, algo en que se puede confiar. De hecho, nosotros utilizamos esto al final de las oraciones para decir que así sea. Es nuestra manera de decir que deseamos que sea cierto lo que se acaba de decir en la oración. Cuando se utiliza, como en este pasaje, 2 veces antes de empezar un concepto, es para decir que es algo muy importante, algo certísimo y algo firme. Y aquí tenemos a Jesús diciendo esto.
En este versículo, la primera afirmación que quiero resaltar es casi el último. Pero es el primero que tenemos que saber y reconocer y para aceptar el Evangelio. Y es nuestro punto de partida. Estamos muertos. Porque es nuestra condición inicial. Dice que ha pasado de muerte a vida. Y así dice también en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados. También hemos visto en Juan 3:18, donde dice que el que no cree ya ha sido condenado. Así que está claro que nuestra condición inicial estamos muertos. Pero en este pasaje, en este versículo, los que no cumplen las condiciones que se mencionan aquí van a seguir condenados a la muerte. Pero los que sí cumplen las condiciones pueden pasar a vida. También en Juan 3 dice, el que no cree es condenado. La base de la salvación es creer. Y para creer hace que hay que oír. Si no oímos, no podemos creer. Aquí Jesús aclara dos condiciones para esto, para tener vida eterna. O en otras palabras que escuchamos mucho, la salvación. El primero es oír su palabra de Jesús. Y el segundo es creer al que le envió, Dios Padre. Primero tenemos que oír la palabra de Jesús, pero oírla con un propósito, que es creer. Aquí tenemos la segunda condición. Necesitamos creer al que le envió. Para esto tenemos que saber quién es el que envió y sabemos el contexto. Y sabemos por el contexto que es el Padre. Tenemos que creer que Dios Padre envió a su Hijo y tenemos que creer las cosas que el Padre dice y esto incluye toda la Biblia. Este segundo versículo que sigue también tiene una cosa insólita. Los muertos oirán. Cuando nosotros hablamos, pensamos que los muertos no oyen nada. Pero aquí afirma que los muertos van a oír. Pero este segundo pasaje es, Jesús empieza otra vez con desierto, diciendo que hay algo importante aquí. Y el primero es, para Dios no hay tiempo. Dice, viene la hora y ahora es. Dios tiene todo el tiempo. Para Él todo es presente. De hecho, si leemos en 2 Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Como una de las vigilias de la noche. Para Dios el tiempo no es como nosotros vemos. Así que Él dice que algo va a pasar, aunque no pase en lo que nosotros pensamos que es un momento. Nuestras vidas son muy cortas. Pero ¿de qué está hablando en este versículo que ahora viene y ahora es? Dice, los muertos oirán la voz. Hay otro pasaje en Pedro, esta vez en 1 Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.
Acabamos de celebrar esto. Pero Pedro sigue y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es un pasaje muy extraño para nosotros, por mí por lo menos. Pero dice que Jesús fue y predicó a los espíritus, los que ya han muerto, o los espíritus, como se quieren. ¿Se refiere este mismo en nuestro pasaje de hoy en Juan, donde los muertos van a oír su voz? Yo creo que puede ser. Así vemos que aún la muerte no es una barrera para Jesús, porque no hay una barrera que Jesús no puede superar. En el primer versículo vemos el Evangelio. En este vemos que llega incluso a los muertos. Un punto que me gustaría destacar aquí en este versículo es que usa la palabra oír 2 veces. Los muertos oirán. Y también dice, los que oyeran vivirán. Y en griego es el mismo verbo. Yo estaba pensando que puede ser distintos, pero no, es el mismo verbo, igual que en español, igual que en inglés. Se usa el mismo verbo en ambos casos. Pero el primero tiene un significado un poco distinto, yo creo, que el segundo. Porque en el primero es simplemente oír algo. Es pasivo. Porque el primero todos van a oír. Pero en el segundo tiene consecuencia. Produce una reacción en nosotros. El oír activo implica algo de nuestra voluntad. Pero vamos a ver las distintas acepciones del verbo oír, por lo menos entender un poco mejor. En el diccionario dice oír, y tres de las tres primeras excepciones son, primero, percibir con el oído los sonidos, y esto es lo que habitualmente hablamos, oír. Se ha percibido, he oído algo, pero no me he enterado de nada. Eso es lo que pasa muchas veces cuando estás escuchando aquí y no se habla claramente en el micrófono, como estaba hablando antes. He oído algo, pero no me entero. Ese es el primero. Así oído sonido, ruido. El segundo, una persona puede atender una solicitud o suplicación o algo de alguien. El tercero dice hacerse cargo o darse por enterado de aquello de que le hablan. Este significa que vas a tomar más, no simplemente oír y escuchar y entender. Vas a hacer algo con ello. Y yo creo que este es el tercero, es lo que aplica a los que asimilan lo que oyen y aplican a su vida. Ahora, una pregunta personal. ¿Cómo oyes tú cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Simplemente le oyes? A veces he puesto para escuchar la palabra y está hablando en voz alta para que pueda escuchar mientras hace otra cosa. Y a veces termina siendo solo ruido. No estoy prestando atención. Pero otras veces estoy oyendo y está captivando mi atención. Y entonces puedo aplicarlo a mi vida. ¿Cuál haces tú? Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo cambia un poco más, porque dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Vida en sí mismo. Él es el principio vital. Y no hay otro. Sabemos que hay algo importante de vida. Y es tan importante que los científicos están estudiando siempre esto. Llevan siglos buscando qué es la vida y cómo generarlo. Y se han llegado a hacer cosas como hacer clones de seres. Y ya están toqueteando el ADN. Y se puede modificar para que un ser, algo nuevo,
aparece. Pero los hombres, hasta el día de hoy, no han conseguido generar vida de algo inerte, algo que no tiene vida. Ellos siempre tienen que coger algo vivo para hacer otra cosa vivo. Se puede modificar, igual que se hace cirugía y corta tu brazo. Tú eres ya uno sin brazos, pero no es algo mejor. Pero es lo que el hombre puede hacer. Y se sigue intentando hacer esto. Pero de que Dios tiene vida en sí mismo y ha dado a su Hijo, significa que para Jesús, la muerte no es una barrera infranqueable. Él puede llegar incluso a los muertos. No hay parar ahí. Pero también el Padre ha dado otra cosa a Él, que es la autoridad de hacer juicio. Y teniendo vida, incluso no podemos escapar usando la muerte. Porque algunos, tristemente, intentan escapar al juicio de algo con la muerte. Pero esto pone clarísimo que ahí aún en la muerte no puedes escapar. Dios está aquí. En Hebreos 9, 27 a 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con pecado para salvar los que le esperen. Entonces, una cosa es que muere una sola vez. Descarta esta cosa de morir, volver, reencarnación muchas veces. Dice que los hombres solo mueren una vez. Y después está el juicio. Pero el versículo que sigue vuelve a insistir en este tema de la capacidad de Cristo para franquear la barrera de la muerte, ya que Él es vida en sí mismo. Y empecé con, ¿qué no maravilloso de esto? Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es maravilloso que ver que Dios asegura que todos lo van a oír. ¿Yeah? Y para que vemos que es así, nos habla de que el grupo más imposible de contactar por nosotros, que son los muertos, van a oír. Esta es la respuesta para algunos que preguntan, ¿qué va a pasar para los que han muerto sin oír de Jesús? Pedro habla de Jesús predicando el evangelio a los muertos. En 1 Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Y como vemos en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este afirma de nuevo que Jesús es el único camino de Dios, a Dios. Pero ¿qué pues habla? Hemos hablado de que todos van a oír, pero ¿qué pasa después de que todos oyen? Y eso es lo que el siguiente versículo habla. De un tema que muchos quisieran olvidar. Es que las almas son eternas y todos saldrán a resurrección. No solo los que creen van a resucitar, todos van a resucitar. Pero ¿a qué resurrección dice este versículo? Hay dos. Uno es la resurrección de vida y otro
Esa resurrección a condenación. Leemos en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es algo que en el Antiguo Testamento, esto no es una cosa solo del Nuevo Testamento, de que todos van a despertar. El Antiguo Testamento tiene también. Así que todos tenemos que decidir a qué resurrección vamos a resucitar, a vida o condenación. Pero ¿qué define a cuál vamos a resucitar? Evidente no refiere a nuestras obras, porque en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardón de los que buscan. Por tanto, hacer lo bueno tiene más que ver con buscar a Dios, creer en Dios y mostrar nuestra obediencia a Él. Y en este último versículo, es su voluntad, no la mía. Y es una lección muy personal para cada uno de nosotros. Nuestro ejemplo siempre es Jesús. Y lo que dice en este versículo. Él sabe que sin el Padre no puede hacer nada. Y su manera de juzgar y entender la vida depende a lo que oye del Padre. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Enfocamos en el Padre? Cuando juzgamos comportamientos, actitudes, razonamientos, ¿lo hacemos con las premisas de que Dios dice? ¿O con nuestro entendimiento, o lo que nosotros entendemos según nuestro propio criterio? Aquí vemos una vez más lo que Jesús solo hace lo que dice su Padre. No intenta ser más ni imponer su propio criterio. Igual que en el huerto, cuando rogaba en Lucas 32:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad no era sufrir, pero obedecía a su Padre. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, Dios es primero. Jesús siempre miraba hacia su Padre. Jesús, aun siendo Dios, bajó a la tierra como hombre. Su Padre era el primero en su vida. Muchas veces se escucha que Él oraba a su Padre por la noche. Y se apartaba para hablar con su Padre. Y no solo esto, como hemos visto, la voluntad de su Padre era lo más importante. ¿Es Dios número uno para nosotros? Sí, Dios es el más grande, el más importante. Él creó todo. Reconocemos esto. Es el primero. ¿Pero es también el primero en nuestra vida? ¿O hay algo más importante? Yo, mi pareja, mis hijos. ¿Qué es más importante? ¿Dios o otra cosa? ¿Y son la voluntad de Dios y sus razonamientos más importantes para nosotros que nuestra propia voluntad? Yo quiero dormir un poco más. No quiero levantar para ir a la iglesia. Yo quiero descansar, no quiero esforzarme para hacer esto. ¿Qué es lo que es más importante? Yo sé que muchas veces perdemos bendiciones por no obedecer a Dios antes que nuestra carne.
Una de las cosas que a mí he perdido algunas veces es ir a repartos con los Gedeones. Es una de las cosas que más disfruto. Yendo y entregando Nuevos Testamentos a la gente. Y viendo tanta gente recibiéndolo. Y la alegría que algunos reciben. Algunos no, pero la mayoría sí. Y muchas veces por dejadez no voy. Estoy intentando cambiar porque por un tiempo no he hecho. Pero cada uno de nosotros tenemos que pensar en las cosas que pensamos que Dios tiene más importante para nosotros. Jesús dedicó su vida a las cosas que su Padre quería. ¿Y nosotros a qué dedicamos nuestra vida? Por último, quiero dejaros con este de vida o condenación. Esta es tu decisión. No vale solo creer. Tienes que obedecer a Dios. Desde los años 60, con las hippies, se ha predicado creer y ser salvo. Y nada más. Se dejó ahí. Es el cristianismo light. Evangelio light. Sin el duro de ser discípulo y obedecer. Pero la enseñanza bíblica no se queda con simplemente creer y ser salvo, que es cierto, no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero si realmente crees, hay mucho más. Tenemos que obedecer. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 14:15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No eres salvo por hacerlo, pero si eres su amigo, sí lo haces. Y en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y todo el tema de la carta de Santiago, muy práctico. ¿Cómo vivir? Repito, es tu decisión. ¿Qué escoges? ¿Vida o condenación? Como siempre, la palabra está clara, la decisión es personal, intransferible, y es una decisión que hemos dado todos, un día la dimos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y pasamos por las aguas, y sobre todo también el recorrer de nuestra vida a través del tiempo, ¿no? Va demostrando efectivamente que la palabra de Dios y Dios en la vida de cada uno hace cosas muy importantes. Por tanto, quedamos con Él. Que el Señor bendiga a esta iglesia, a cada uno de vosotros, tanto los presentes como los ausentes, que también nos acordamos de ellos, y deseamos que el Señor vaya fructificando en nuestra vida un crecimiento espiritual mucho más profundo de lo que realmente todavía tenemos. Maduremos en ese sentido y utilizamos siempre en el consuelo que necesitamos y de la alegría la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a esta iglesia y nos bendiga a cada uno. Amén.